Los 10 mejores datos de la batalla de Gedeón con solo 300 hombres. En las páginas de la historia, algunas batallas destacan no solo por su estrategia militar sino por el asombro que provocan. ¿Cómo es posible que 300 hombres no solo enfrentaran, sino que triunfaran contra un ejército abrumadoramente superior? Este enigma ha fascinado a historiadores y estrategas por igual. Hoy, te invitamos a sumergirte en un viaje a través del tiempo para descubrir los 10 datos más sorprendentes de esta épica confrontación. Número 10. La reacción de los madianitas. La reacción de los madianitas durante la batalla contra Gedeón y sus 300 hombres es uno de los momentos más intrigantes y reveladores de la historia bíblica, tal como se narra en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. En un acto de ingeniosa estrategia y fe inquebrantable, Gedeón siguió las instrucciones divinas al pie de la letra, dividiendo a sus hombres en 3 compañías, cada una equipada con trompetas y jarras con antorchas escondidas. En medio de la oscuridad, al borde del campamento madianita, los 300 hombres rompieron las jarras, revelaron las antorchas, tocaron las trompetas y gritaron: «Por el Señor y por Gedeón». Este acto no solo fue un despliegue de fe y obediencia, sino también una táctica de guerra psicológica sin precedentes. Los madianitas, despertados de su sueño y sumidos en la confusión, fueron presa del pánico. El miedo, exacerbado por la oscuridad y la sorpresa, los llevó a percibir un ataque de un ejército mucho mayor. En su desorden, comenzaron a atacarse entre sí, creyendo que estaban luchando contra el enemigo invasor. Este incidente culminó en una victoria milagrosa para Israel, subrayando el poder de la fe y la estrategia divina sobre la fuerza y el número. La reacción de los madianitas no solo demuestra la eficacia de las tácticas de guerra psicológica, sino que también resalta una lección profunda sobre la naturaleza humana y la providencia divina. En momentos de miedo y confusión, la percepción humana puede ser fácilmente manipulada, llevando a decisiones precipitadas y autodestructivas. Este evento bíblico ilustra cómo, bajo la guía divina, incluso las desventajas aparentes pueden convertirse en herramientas poderosas de victoria. La derrota de los madianitas por sus propias manos simboliza la superioridad de la sabiduría y el poder divino sobre la lógica humana y las estrategias militares convencionales. En última instancia, esta historia enseña que la confianza en Dios y la obediencia a sus mandatos pueden conducir a resultados inesperados y milagrosos, desafiando nuestras expectativas y comprensión del poder y la victoria. Número 9. El legado de Gedeón. El legado de Gedeón es uno de los testimonios más elocuentes sobre la fe y la obediencia a Dios dentro de la narrativa bíblica. Tras su victoria sobre los madianitas con tan solo 300 hombres, Gedeón no solo emergió como un héroe militar, sino también como un emblema de la confianza en la providencia divina frente a circunstancias aparentemente imposibles. Esta hazaña no se recuerda simplemente por el ingenio táctico o el coraje humano, sino principalmente por la demostración palpable de que la fe en las directrices de Dios puede alterar el curso de la historia. El legado de Gedeón se convirtió en un faro de esperanza y una fuente de inspiración para el pueblo de Israel, reafirmando la creencia en un Dios que libra las batallas de su pueblo y asegura su victoria, no por la fuerza de sus ejércitos, sino por su fe y obediencia. La importancia del legado de Gedeón trasciende la narrativa de su victoria militar y se adentra en el terreno de lo espiritual y lo moral. En momentos de duda o desafío, la historia de Gedeón sirve como recordatorio de que Dios elige a menudo los medios más improbables para cumplir sus propósitos, revelando su poder en la debilidad humana. La victoria de Gedeón con 300 hombres no solo demuestra el poder de Dios para liberar y proteger, sino que también subraya la importancia de la fe genuina y la obediencia sin reservas. Así, el legado de Gedeón inspira a creyentes de todas las épocas a depositar su confianza en Dios, recordándoles que, independientemente de las adversidades o la magnitud de los desafíos, la victoria final reposa en las manos de quien dirige los destinos del universo. Número 8. El impacto en la fe de Israel.
La victoria milagrosa de Gedeón con tan solo 300 hombres sobre los madianitas es un episodio que va más allá de una mera hazaña bélica. Representa un momento trascendental en la historia de la fe de Israel. Este evento, narrado en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, no solo demuestra el poder y la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas, sino que también revitaliza la confianza del pueblo de Israel en su Creador. En un período de la historia en que Israel enfrentaba opresión y desesperanza bajo el yugo de los madianitas, la intervención divina a través de Gedeón y su diminuto ejército sirvió como un potente recordatorio de que, bajo la guía y protección de Dios, ninguna fuerza opresora es invencible. El impacto de esta victoria en la fe de Israel fue profundo y multifacético. Primero, restableció la creencia en la presencia activa y salvadora de Dios en medio de su pueblo, reafirmando su compromiso de liberar a Israel de sus enemigos. Segundo, este episodio sirvió para enseñar a Israel una lección vital sobre la dependencia divina, que la victoria en la vida no se logra por la fuerza, el número o la estrategia humana, sino por la fe y obediencia a la voluntad de Dios. Al obrar a través de un pequeño grupo de hombres fieles, Dios demostró que su poder no necesita de grandes ejércitos para manifestarse, sino de corazones dispuestos a confiar y actuar según su palabra. Este renacer de la fe en medio de Israel no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también marcó un punto de inflexión en su historia, inspirando a futuras generaciones a buscar a Dios en tiempos de crisis. Número 7. La importancia de la vigilancia. En la fascinante narrativa bíblica de la batalla de Gedeón, encontramos un profundo énfasis en la importancia de la vigilancia, especialmente destacado en el proceso de selección divina de los 300 guerreros. Este episodio, relatado en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, subraya cómo Dios instruyó a Gedeón para elegir a sus hombres no solo por su valentía, sino también por su estado de alerta y precaución. La selección se basó en un acto tan cotidiano como la forma de beber agua de un río. Aquellos que se agachaban para beber directamente con su boca fueron descalificados, mientras que los que recogían el agua en sus manos y la llevaban a su boca, manteniendo así la cabeza erguida y los ojos abiertos, fueron escogidos. Este criterio, aparentemente trivial, revelaba una profunda lección sobre la importancia de permanecer vigilante y preparado, incluso en las tareas más mundanas. La insistencia en la vigilancia como criterio de selección va más allá de la mera prudencia militar. Encarna una lección espiritual y moral que resuena a lo largo de las Escrituras. En un nivel práctico, los 300 elegidos representaban a aquellos capaces de mantenerse alerta frente al peligro, una cualidad indispensable para cualquier defensor de su comunidad. Sin embargo, a nivel espiritual, este acto simboliza la constante vigilancia que los creyentes deben ejercer en su fe y su vida diaria. La historia de Gedeón enseña que la vigilancia es fundamental no solo para enfrentar adversarios físicos, sino también para luchar contra la complacencia y el conformismo espiritual. Así, la importancia de la vigilancia, ilustrada en la selección de los 300, resalta una verdad eterna sobre la necesidad de permanecer conscientes, preparados y firmes en la fe, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Número 6. El simbolismo de las trompetas y las jarras. En el contexto bíblico de la batalla de Gedeón contra los madianitas, el uso de trompetas y jarras lleva consigo un profundo simbolismo que trasciende la mera táctica militar. Las trompetas, en la tradición israelita, no eran solo instrumentos musicales. Eran heraldos de la presencia de Dios, usados tanto en la guerra como en las ceremonias religiosas para convocar al pueblo, anunciar festividades y señalar momentos de importancia divina. Al hacer sonar las trompetas en el momento crucial de la batalla, Gedeón y sus 300 hombres no solo infundían miedo en el corazón de sus enemigos, sino que también proclamaban su fe en Dios como su verdadero comandante en jefe. Este acto simbolizaba la intervención divina y la guía en la batalla, reafirmando que la victoria dependía de la voluntad de Dios más que de la fuerza humana. Por otro lado, las jarras de barro, que ocultaban las antorchas encendidas hasta el momento oportuno, simbolizan la revelación de la luz divina,
rompiendo la oscuridad de la opresión. Al romper estas jarras, Gedeón y sus hombres no solo sorprendieron y confundieron al ejército madianita, sino que también manifestaron cómo los frágiles instrumentos humanos, representados por las jarras de barro, pueden revelar la luz y el poder de Dios cuando son quebrantados. Este acto lleva el mensaje de que, a través de la rendición y la quebrantadura del ser ante Dios, se puede liberar el verdadero poder divino. Así, el simbolismo de las trompetas y las jarras en la batalla de Gedeón enseña sobre la importancia de la fe, la obediencia y la humildad ante Dios, principios que conducen a la victoria más allá de los cálculos y las expectativas humanas. Número 5. La noche previo al ataque. En la víspera de una de las batallas más insólitas y estratégicas narradas en la Biblia, la historia de Gedeón toma un giro providencial y lleno de significado. La noche antes de enfrentarse al vasto ejército madianita con apenas 300 hombres, Gedeón recibe una instrucción divina que marcaría el destino de Israel: descender al campamento enemigo. Allí, Gedeón escucha a 2 soldados madianitas discutir sobre un sueño que uno de ellos había tenido, el cual simbolizaba la aplastante derrota de su ejército a manos de Gedeón y su diminuto contingente. Este suceso no fue meramente una coincidencia. Fue una manifestación divina destinada a fortalecer la fe y la determinación de Gedeón y sus hombres, mostrando que Dios estaba con ellos. Este episodio subraya una verdad profunda y central en la narrativa bíblica: la importancia de la fe y la confianza en la providencia divina por encima de la lógica humana y las apariencias. En una situación donde el miedo y la duda habrían sido las respuestas humanas más naturales, la experiencia de Gedeón resalta cómo la intervención divina puede transformar la incertidumbre en convicción y el temor en coraje. Este suceso no solo preparó el escenario para una victoria milagrosa, sino que también sirvió como testimonio del poder de Dios, actuando a favor de aquellos que depositan su fe en Él, enseñanza que trasciende a todas las generaciones y continúa inspirando a los creyentes a confiar en la guía y el propósito divinos, incluso en las circunstancias más desafiantes. Número 4. El papel de la obediencia. La obediencia es uno de los pilares más destacados en la narrativa bíblica de la batalla de Gedeón, tal como se relata en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. En esta historia, Gedeón, un líder improbable elegido por Dios para liberar a Israel de los madianitas, enfrenta un desafío que parece insuperable. Sin embargo, su éxito no se basa en la estrategia militar convencional ni en el número de sus fuerzas, sino en su inquebrantable obediencia a las directrices divinas. La reducción de su ejército de 32,000 hombres a 300, por orden de Dios, pone de relieve un principio fundamental: la victoria depende más de la fe y la obediencia a Dios que de la fuerza o el poder humano. Este acto de obediencia no es solo una demostración de fe, sino también un recordatorio de que, bajo la guía divina, los planes de Dios trascienden la lógica humana. El porqué de la importancia de la obediencia en este relato trasciende la simple sumisión a un mandato divino. Es una lección sobre cómo la fe en acción puede activar la providencia y el poder de Dios en situaciones que parecen desesperadas. Al obedecer a Dios, Gedeón se convierte en un conducto a través del cual se manifiestan los propósitos divinos, ofreciendo una profunda lección sobre la interacción entre la fe humana y la soberanía divina. La obediencia de Gedeón, incluso cuando las instrucciones parecían contrarias a toda razón, refleja una confianza absoluta en la sabiduría y el poder de Dios, destacando que la verdadera victoria se alcanza a través de la rendición a la voluntad divina, más que a través de la autodependencia. Esta historia nos enseña que, en la economía divina, la obediencia no solo es un acto de sumisión, sino también un acto de fe que puede desencadenar milagros y cambiar el curso de la historia. Número 3. La fe sobre la lógica. La historia de Gedeón, particularmente la drástica reducción de su ejército de 32,000 a 300 hombres bajo la guía divina, sirve como un poderoso recordatorio de un principio fundamental en la fe bíblica: la supremacía de la fe sobre la lógica humana. Este episodio, detallado en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7,
no solo desafía nuestra comprensión de la estrategia militar, sino que también subraya una verdad espiritual más profunda. La instrucción divina a Gedeón de disminuir su ejército a un número tan insignificante, en comparación con el vasto ejército madianita, parece desafiar toda lógica. Sin embargo, este acto de obediencia transforma lo que podría ser visto como una desventaja numérica en una demostración poderosa de fe. La victoria que sigue no es solo una hazaña militar, sino una afirmación de que, bajo la guía y bendición de Dios, lo imposible se vuelve posible. El porqué de este enfoque en la fe sobre la lógica se encuentra en el corazón de la relación entre Dios y su pueblo. Al reducir las fuerzas de Gedeón, Dios buscaba eliminar cualquier duda de que la victoria sobre los madianitas sería obra de su mano, no del poder o la astucia humana. Este acto sirvió para enseñar a Israel una lección de humildad y dependencia total de Dios, recordándoles que su seguridad y éxito no dependían de su fuerza o número, sino de su fe y obediencia a Él. La batalla de Gedeón es un testimonio eterno de que la verdadera victoria y liberación provienen de seguir el camino que Dios señala, por muy ilógico que éste parezca a los ojos humanos. Este relato invita a los creyentes de todas las épocas a confiar en Dios, incluso cuando la situación parece desesperada, y a recordar que, en el reino de Dios, la fe siempre tiene la última palabra sobre la lógica humana. Número 2. La estrategia psicológica. En la notable historia bíblica de Gedeón y su batalla contra los madianitas, la estrategia psicológica desempeña un papel crucial, demostrando el ingenio y la dirección divina en circunstancias desesperadas. Al reducir su ejército de 32,000 a solo 300 hombres, Gedeón enfrentaba una desventaja numérica abrumadora. Sin embargo, siguiendo el mandato de Dios, implementó una táctica basada más en la astucia que en la fuerza bruta. En medio de la noche, dividió a sus hombres en 3 compañías, rodearon el campamento enemigo y, a una señal acordada, tocaron trompetas, rompieron jarras de barro que ocultaban antorchas y gritaron, por Jehová y por Gedeón. Esta acción inesperada generó un caos absoluto entre los madianitas, quienes, confundidos y aterrorizados por la súbita irrupción y el ruido ensordecedor, presumieron enfrentarse a un ejército mucho mayor. Este ingenioso uso de la guerra psicológica subraya la importancia de la percepción y el miedo en el conflicto armado. La estrategia de Gedeón explotó el temor humano al desconocido y a lo inesperado, magnificando la percepción de su fuerza de manera exponencial. La confusión inducida llevó a los madianitas a atacarse entre sí, facilitando una victoria israelita con mínimas bajas. Este relato no solo destaca la astucia y la fe de Gedeón en seguir las instrucciones divinas contra toda lógica humana, sino que también enseña una lección eterna sobre cómo la sabiduría y la estrategia pueden prevalecer sobre la fuerza numérica. En última instancia, la batalla de Gedeón ilustra cómo el poder de Dios puede manifestarse de maneras misteriosas y sorprendentes, asegurando la victoria contra todo pronóstico. Número 1. El insólito método de selección. En la narrativa bíblica de la batalla de Gedeón, encontramos uno de los episodios más singulares y divinamente inspirados en la historia de las guerras de Israel, plasmado en Jueces 7. Este capítulo nos cuenta cómo Dios instruyó a Gedeón para reducir su ejército de 32,000 hombres a tan solo 300, empleando un método de selección aparentemente arbitrario, pero profundamente simbólico: la forma en que los hombres bebían agua de un río. Aquellos que recogían el agua con sus manos y la llevaban a la boca, como si estuvieran lamiendo, fueron elegidos, mientras que los que se agachaban para beber directamente con la boca quedaron excluidos. Este criterio, lejos de ser un simple capricho, estaba imbuido de un significado espiritual y práctico profundo, delineando no solo la valentía y la vigilancia de los elegidos, sino también la absoluta dependencia de Israel de la providencia divina para su victoria. El porqué de este insólito método de selección va más allá de las cualidades militares de los hombres. Simboliza la primacía de la fe y la obediencia a Dios sobre la lógica humana y la fuerza numérica. Al reducir el ejército a un número tan insignificante frente a un enemigo vastamente superior,
Dios quería enseñar a Israel que la victoria no depende de la potencia o la estrategia humana, sino de la voluntad divina. Este acto servía como una prueba de fe para Gedeón y sus hombres, así como una demostración poderosa de que, en las manos de Dios, lo que parece débil puede convertirse en una fuerza imparable. La victoria que siguió fue una clara manifestación de que cuando Dios dirige la batalla, incluso el ejército más pequeño y aparentemente inadecuado puede triunfar sobre fuerzas abrumadoras, dejando una lección eterna de confianza y dependencia en el poder y la dirección divina.